Bienvenidos a Mente Abierta. El libro Brill de Coming Race. En él se habla de un pueblo superior que tenía autómatas. Eran muy altos, mucho más que nosotros. Tenían armas de plasma, naves aéreas, energía libre. Este libro del siglo XIX. Por lo tanto, la sociedad Brill era una sociedad pseudocientífica, esotérica, surgida durante el periodo del Tercer Reich. Gran parte de sus actividades han sido objeto de numerosas especulaciones, incluyendo la propia existencia de dicha sociedad. Brill era una sustancia nombrada en esta novela de ciencia ficción de 1871 de Edward Bulwer Lytton. Varios lectores teosofistas creyeron que era un relato verídico sobre la existencia de unas razas superiores que habitan en las profundidades de la Tierra, que utilizaban una energía llamada Brill, lo cual los colocaba millones de años como más avanzados. En la década de 1960 comenzaron a surgir teorías conspirativas sobre la sociedad Brill. Fue defendida por primera vez en 1960 por Jacques Bergier y Louis Pauwels en su libro El retorno de los brujos, publicado en 1960. Afirmaban que la sociedad Brill era una comunidad secreta de ocultistas que surgió en Berlín antes del ascenso de los nacionalistas de la sociedad Brill de Berlín. Era de hecho una especie de círculo interno de la sociedad del Thule. También afirmaban que se concentraban en estrecho contacto con la sociedad inglesa conocida como Orden Hermética del Amanecer Dorado. La información sobre la sociedad Brill ocupa una 10ª parte del libro, mientras que el resto detalla otras especulaciones esotéricas, pero los autores no aclaran si los hechos que relatan son verídicos o ficticios. Por lo tanto, los Brill ya eran una sociedad que eran gigantes, no tenían el tamaño de un humano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hitler era la sociedad Thule? Dicen que actualmente hay una base en la Antártida, junto a otra estación, y esa zona se llama Thule. La operación Salto de Altura entra en detalles sobre eso. El libro favorito de Hitler era ese libro. Hitler probablemente se convirtió en un recipiente para el parásito de la cueva que vive en el ácido y se ha encontrado en el sistema de cuevas subterráneas profundas que son de naturaleza parasitaria, similar a los gusanos zombies. Este Bruno Schmidt fue un gran triunfador. Solo echa un vistazo a sus obras, fuera de serie. ¿Y por qué Alemania, anterior a la Primera Guerra Mundial de 1914, construiría algo así en 1913? Supuestamente conmemorando una batalla que tuvo lugar en 1813, ¿correcto? El monumento a la Batalla de las Naciones, que según Wikipedia sería en cuestión la Batalla de Leipzig, batalla en la que los ejércitos de la coalición de Austria, Prusia, Suecia y Rusia, liderados por el emperador Alejandro I, derrotaron decisivamente a la gran armada del emperador francés Napoleón I. El ejército de Napoleón también contó con tropas polacas e italianas, así como alemanes de la Confederación del Rin. La batalla fue la culminación de la campaña alemana de 1813 e involucró a 500.000 soldados, 2.200 piezas de artillería, el gasto de 200.000 rondas de municiones de artillería y 127.000 bajas. Esto la convirtió en una de las batallas más grandes de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. En ella se derrotó decisivamente a Napoleón y se vio obligado a regresar a Francia, mientras la Sexta Coalición mantuvo su impulso, disolviendo la Confederación del Rin e invadiendo Francia a principios del año siguiente. Napoleón se vio obligado a
abdicar y fue exiliado a Elba en mayo de 1814. Esto según Wikipedia. Y la razón por el monumento: para conmemorar una batalla que tuvo lugar en 1813. ¿Qué naciones participaron en esta batalla de antes de la Primera Guerra Mundial? Un diseño similar al poste de la lámpara con la cabeza debajo. ¿Es este arquitecto otro pseudo personaje? ¿Obras atribuidas a un genio inexistente? El monumento Kyffhauser. Creo que todo esto me huele a nuestro mundo de una civilización estelar. No puedo encontrar fotos de construcción. Tienen mucha simbología mítica y oculta, incluidas las serpientes sabias, entre comillas, o el demiurgo, según tu elección. Este es un niño grande para conmemorar una sola batalla, pero esa es solo mi opinión. Napoleón fue derrotado por la coalición de naciones en la batalla de Leipzig. Los monumentos de guerra son propaganda fascinante, romántica y también inquietante. No es de extrañar que nos alimentemos para convertirnos en naciones de guerreros. Bruno era un genio infernal si diseñaba todo eso. Aquí está el monumento de Eck. Si estos monumentos fueron reutilizados desde tiempos mucho más antiguos, ¿cuáles fueron originalmente? ¿Templos solares o concentradores de energía de la línea Ley? La primera foto muestra la construcción del monumento conmemorativo de Kyffhauser alrededor de 1895. No hay grúas holgazaneando, cubierto de escombros y escombros. Increíblemente de mala calidad para un logro arquitectónico tan sorprendente e insuperable. Y tan fuertes esos para levantar bloques tan grandes. La segunda foto muestra su ceremonia de dedicación en 1896 en presencia del Kaiser William II. Mi conjetura es que la mayoría de esos extraños edificios y artefactos que luego fueron demolidos, quizás en realidad no existían en nuestros tiempos y civilizaciones. Son fotos de archivos guardados de la civilización anterior y fechadas para su futura preservación, pero ocultando su edad real. De lo contrario se necesitarían explicaciones. Por ejemplo, este poste de luz no fue demolido en 1926, porque no existía en 1926 o 1899. ¿Cómo podría funcionar esto? Una o dos generaciones después de la fecha que desean darles, las fotos archivadas, los videos y la información fija resurgen con su nueva identidad. Las nuevas generaciones no pueden verificar el pasado y aprenden solo de la nueva narrativa a través de la academia, los archivos de la comunidad, las presentaciones, los medios de comunicación y los carteles públicos. En el caso de las poblaciones introducidas o reemplazos de población, es aún más fácil. Los recién llegados se encuentran con espacios vacíos o ruinas. Más tarde las ruinas están completamente demolidas. En el caso de los espacios vacíos, como el poste de la lámpara, encuentran un espacio vacío y no saben nada al respecto, hasta que mucho más tarde aparecen fotos en los archivos y aparecen artículos en las noticias con la historia del poste de la lámpara. Al final, el poste de la lámpara se convierte en una realidad histórica, entre comillas, de nuestro nuevo mundo, y su imagen se convertirá de esa manera bajo su nueva identidad. ¿Conoces el alfabeto fenicio?
vamos a dar un vistazo a Wikipedia. El alfabeto fenicio, que se utilizó para escribir el fenicio y otras lenguas cananeas, como el hebreo, el moabita, el amonita y edomita. Aunque sus 22 letras son todas consonantes, las escrituras más tardías se sirven de matres lectionis para representar algunas vocales. El fenicio se convirtió en uno de los sistemas más utilizados al ser difundido por los mercaderes fenicios a lo largo del mundo mediterráneo, donde fue asimilado por muchas otras culturas que lo adaptaron a sus respectivos idiomas. El alfabeto arameo, una forma modificada del fenicio, es el precursor de los alfabetos árabe y hebreo modernos. El alfabeto griego, y por extensión sus descendientes como el latín y el cirílico y el copto, deriva directamente del fenicio, aunque los valores de algunas letras se modificaron para representar las vocales, dado que las letras originalmente se inscribían con un estilete. La mayoría de las formas son angulares y rectilíneas, aunque progresivamente se fueron desarrollando con formas cada vez más cursivas, culminando con el alfabeto neopúnico del norte de África de la época romana. ¿Recuerdas a Cartago? El fenicio se escribía generalmente de derecha a izquierda. Como habrás escuchado, el latín es un derivado del fenicio. Por lo tanto, las letras en que escribimos son un derivado del fenicio. ¿Qué podemos aprender de esto? Supuestamente el fenicio fue el primer idioma en emplear fonemas, es decir, letras sin sentido, en lugar de pictogramas. El uso de fonemas permite la creación de palabras que describen cosas que realmente no existen. Antes de eso, los lenguajes pictográficos se limitaban a una descripción de las cosas que podíamos ver. De hecho, las palabras son todo lo que tenemos. Estos divertidos garabatos que escribimos a diario en una página o en la pantalla de la computadora, de alguna manera pintan imágenes, nos hacen reír, nos hacen llorar o incluso escondernos debajo de nuestras mantas. Es asombroso pensar en ello, especialmente cuando consideras el hecho de que estos grabados realmente no tienen sentido. A menudo me he preguntado sobre el origen de cada letra y cómo cada letra tiene un significado detrás de ella. Creo que debemos prestar más atención a estos fenicios porque estoy pensando que son quizás mucho más importantes de lo que estamos pensando y de lo que no nos han contado, específicamente por el alfabeto que inventaron. Esto los convierte en un importante punto de pivote sobre el que luego rotaron todas las culturas. Chécate este video sobre América no existe. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y cómo? ¿Qué tipo de eventos podría haber alterado la Tierra hasta el punto de culpar a los cartógrafos del pasado de inventar cosas o tener poca educación? ¿Dónde los eventos naturales o provocados por el hombre? ¿Crees que se pueda tomar esta idea de la Tierra en expansión? ¿Que eso pueda haber causado que más agua ingresara a la superficie? Creo que alguien investigó los dialectos similares de los nativos americanos que tenían con los mongoles. Y no me importa nada de las cosas de la edad del hielo, pero qué sé yo. Creo que todas las tierras estaban mucho más juntas en el pasado, lo que habría facilitado mucho los viajes por el mundo a las personas que realmente no construyen refugios permanentes como los mongoles y los indios. Hablemos un poco de Groenlandia, que si las masas de hielo descansan únicamente sobre el agua en los mares del norte, entonces el derretimiento en realidad bajaría el nivel del mar. Con respecto a las masas de hielo en Groenlandia, también deberían estar presionando la masa de tierra hacia abajo, por lo que quizás este sea el caso de que ocurrió una especie de mini edad de hielo durante ese tiempo. Durante esa mini edad de hielo, las aguas se elevarían
No creo que debamos llamar a este posible evento como el diluvio entre comillas. Comencé a preguntarme sobre esta idea de la inundación. Por ejemplo, el mapa de Mickey Mouse, donde se decía que en algunos puntos del mar Mediterráneo solo tendrían unos 200 metros de profundidad. Decidí comparar eso con cómo sería el estrecho de Bering y me pregunté si era posible que el puente terrestre estuviera abierto hasta el siglo XIII. Incluso Wikipedia menciona que este estrecho tiene solo 50 metros como promedio. Quizás el estrecho estuvo abierto para viajar antes del siglo XIII y XIV. Supongo que eso también podría explicar del porqué de la isla de High Brasil. Los aborígenes australianos todavía recuerdan que algunos de sus antiguos terrenos de caza, a través de la tradición oral, se encuentran actualmente bajo el océano. Me topé con este informe. El viaje del HMS Challenger de 1872 a 1876. El mapa es mucho más antiguo, por supuesto. Existe cierta confusión con respecto a Cathay. Una vez se pensó que estaba completamente separado de China, pero luego se convirtió en sinónimo de ella, después de que se hundió tal vez. También está la isla Malden en el Pacífico. Esto se dice al respecto: los caminos pavimentados desembocan en el mar, pero ¿hasta dónde se extiende? Las observaciones documentadas afirman que desde el centro de la isla, que irradia desde varios complejos de templos, hay una red de caminos hechos de grandes losas de basalto, encajados firmemente entre sí. Estos caminos atraviesan la isla y las playas y desaparecen bajo las olas del Pacífico. Son muy similares al Arametua, un camino pavimentado en la isla de Rarotonga, 1000 millas al sur. Rarotonga, como Malden y otras islas en el Pacífico, tienen varias plataformas piramidales conectadas por carreteras. También hay extrañas pilas de piedras esparcidas por la isla Malden, mientras que las pirámides están coronadas con dólmenes o piedras de viento, entre comillas. Esto sugiere una cultura que tiene más de 50.000 años de antigüedad y que toda esa masa de tierra estuvo una vez por encima del agua, apoyando a una civilización que no tuvo problemas para moverse alrededor de piedras tremendas, para construir sociedades muy grandes y complicadas, de las que no sabemos absolutamente nada, aparte del hecho de que alguien los construyó y son más antiguos que la historia bíblica. Pero ¿qué hay de estos 300, 600 años de estos mapas antiguos? Cada vez me asombran los descubrimientos de estos mapas antiguos. En el estado de Sonora y quizás Chihuahua, mapas antiguos nos muestran un reino llamado Maratha. Dichos mapas son investigados por historiadores interesados. Podrían producir toneladas de información valiosa perteneciente a nuestra historia real. Mirando algunos mapas, encontrarás la región llamada Maratha. Es una ciudad o reino ubicada cerca de la península de Baja California, en Sonora. Lamentablemente, los textos más antiguos tienen muy poco que sustente la existencia de lugares como Maratha, Granada, Totonteac, etc. Fácil será decir para los historiadores que estos lugares fueron inventados. Por ejemplo, California era una isla en antiguos mapas. Creo que varios datos de mapas se trasladaron desde los tiempos previos a la catástrofe, mientras que los textos en su mayor parte no lo hicieron. Como puedes ver, está ubicado no muy lejos de Totonteac. En mi opinión, lugares como Maratha son vestigios de una civilización anterior o del giro anterior de nuestra civilización. Parece que Maratha era más un país parecido a un reino, o algo así.
Seguro que parece ser más grande que una sola ciudad. Hay muchos mapas que muestran esta área y mencionan a Maratha, en algunos casos se llama Maratha Reino. En lo que respecta a las islas y las penínsulas de California, por ejemplo, mira este mapa, donde al principio tenemos una península, luego en algún momento cercano a la década de 1650 sucede algo, la península se separa, probablemente permaneció separado durante unos 50 a 100 años. Las duraciones que podemos atribuir a las transformaciones isla-península están oscurecidas debido a los problemas cronológicos regulares que tenemos. Según pienso, con la ayuda de personajes pseudo asignados a personas reales como Francisco Vázquez de Coronado, de esta forma se pudo descartar cualquier idea de lugares como este Maratha Reino, de que fueran reales. ¿Alguna idea sobre cuántos países llamados Maratha entre comillas conoces hoy? Parece que hace 500 años la falta de imaginación o la sincronicidad eran frecuentes. ¿O podría ser que este Maratha entre comillas fue algo que se decidió omitir de nuestros libros de historia? ¿Cuántos de estos Marathas podrías tener simultáneamente en este mundo al mismo tiempo? Al menos unos 2. El Imperio de Maratha de la India o la Confederación Maratha, un poder que dominó una gran parte del subcontinente indio en el siglo XVIII. Este imperio existió formalmente desde 1674 con la coronación de Shivaji como Chhatrapati y terminó en 1818 con la derrota de Peshwa Bajirao II a manos de la Compañía Británica de las Indias Orientales. A los Marathas se les atribuye en gran medida el fin del dominio mogol sobre la mayor parte del subcontinente indio. También interesante pensar que en el pasado este imperio indio no se llamaba Maratha. Lo mencionaron como Maratha, pero ¿de dónde vino la H? Esta es una pregunta retórica porque estoy seguro de que existe una explicación conveniente, pero al mismo tiempo no estoy seguro qué podamos hacer con esta información. Al mismo tiempo parece que algunos lugares en este mundo es mejor borrarlos de la historia. Por este mismo desagüe se fueron Norumbega, Arcadia, Totonteac, Quivira, Anian, Fusang y otros, incluidos con ellos el reino de Maratha. Pero al menos conocemos el área general que solía ocupar este reino de Maratha. A continuación muestro un fragmento de este mapa de 1777. No existe Maratha Reino, pero hay algunos otros lugares. Y esta es la misma área hoy en día en el 2021. ¿Qué pasa con los nombres más antiguos? Estoy bastante seguro de que algunos de los anteriores todavía existen, pero todavía no me parecen correctos. Me están diciendo que ninguno de los lugares en el mapa de arriba se volvió lo suficientemente grande como para reflejarse en el mapa, mientras tanto que en 1823 la misma área tiene los siguientes pueblos y ciudades. Una de las principales parece llamarse Pitio, pero probablemente sea llamada Pitik. El 5 de septiembre de 1828, mediante decreto número 77 de la Legislatura del Estado de Occidente, se eliminó el nombre de Villa de Pitik y se impuso el nombre de la ciudad de Hermosillo, en honor al general Jalisco-Jalisciense José María González de Hermosillo, quien a fines de la década de 1810 había llevado la tarea de la insurrección nacional de las tierras sinaloenses, entonces también parte del estado occidental. ¿Puede haber alguna razón por la cual la costa este de América del Norte comenzó a mostrar signos de vida adecuados solo alrededor de la década de 1850? ¿Y puede haber alguna razón por la que pudieron construir ciudades como San Francisco en poco tiempo? Por cierto, ¿cómo crees que son estos lugares? O mejor dicho, ¿cómo se llaman hoy? ¿Por qué crees que son estas estrellas? ¿Podríamos tener fuertes estelares en algún lugar de esta zona?